¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? Ahora que estamos en debates económicos y políticos, también a la segunda vuelta, es bueno recordar algunos temas de economía básica, porque por lo menos uno de los dos planteamientos que está en juego para estas elecciones, el del señor Castillo y su partido Perú Libre, parece no entender elementos de economía básica, que no tienen ideología, que no tienen fundamento partidario, ¿no? Pero que son elementos que si no se comprenden, luego todo lo que sigue pues tiene no solamente error, sino una suerte de ya consecuencia negativa y quizás problemas todavía mucho más complicados que los que imaginamos. Lo primero es que los precios, eh, para que realmente reflejen el valor de una mercancía y el factor escasez, los bienes son escasos, los bienes y los servicios también, por supuesto, ¿no? Hay en función de una interacción entre oferta y demanda. Eso no es ideología, eso es una cosa práctica. Los mercados existen, ¿no? Y la oferta existe, y la demanda existe, ¿no? Y en consecuencia, si hay una situación de exceso de demanda o de cantidad demandada, obviamente, y la oferta no reacciona, el precio va a subir. Y por el contrario, la demanda baja, ¿verdad? O la cantidad demandada baja, entonces, ¿no? El precio va a elevarse. Hay una relación inversamente proporcional entre demanda, cantidad demandada y precios. Y directamente proporcional entre precios y cantidades ofertadas o ofertas. Eso funciona así. Y obviamente los precios se fijan porque cada quien que pone un precio para el producto que vende en el mercado o el servicio que vende, tiene que considerar unos costos. Los costos fijos, que se dan, vendas lo que vendas, y los costos variables, que están en función de cuánto vendes. A mayor venta, obviamente, jugarás con los costos variables, pero los costos fijos, como su nombre lo indica, serán los mismos. Por eso es que cuando hay una mayor oferta, una mayor cantidad ofertada, una mayor, digamos, un mayor tamaño de negocio, entonces tú puedes ofertar con precios menores, porque ya la parte fuerte de los costos la tienes de todas maneras ya realizada, y solo vas jugando con los costos variables. Esto es una regla tan, pero tan real, que no tiene ideología, que cuando cayó el muro de Berlín, las economías de Europa del Este, que recuerdan ustedes, Polonia, Hungría, la entonces Checoslovaquia, la entonces Yugoslavia, la entonces República Democrática Alemana, la entonces Unión Soviética, y digo la entonces porque ahora ya no existen esos países, se han dividido en múltiples países independientes. Esos países no fijaban, digamos, los precios de esta manera, en base a los costos. La fijaban en el plan, porque la idea era que el mercado no era el que asignaba los precios, sino el Estado a través del plan. Error. Los precios estaban controlados y no subían, ¿no? Pero la demanda insatisfecha seguía existiendo. Y como no tenía forma de comprar aquellos bienes o servicios que necesitaba, porque el plan no decía que debían comprar más de tal nivel, o prohibía simplemente, pues lo que ocurría es que en el mercado paralelo no oficial se vendían esos productos a precios altísimos, ¿no? De manera que cuando los mercados son controlados, cuando no importan los costos, los precios se manejan simplemente con un criterio estatal, un criterio burocrático de planificación del Estado. Entonces, lo que ocurre simplemente es que nos podemos engañar un tiempo fijando precios, pero luego de un tiempo esto no podrá seguir y habrá que sincerarlos, porque si no, la brecha, el gap en el mercado paralelo seguirá ampliando, como ocurre, por ejemplo, en Argentina hoy, con el tipo de cambio paralelo y el tipo de cambio oficial, como ocurre en Venezuela, igualmente, con el tipo de cambio paralelo, con el tipo de cambio oficial, y con otros mercados también controlados. Entonces, los costos y los precios tienen que tener un manejo técnico, un manejo profesional, racional. No pueden administrarse con criterios ideológicos y políticos. Cuando cayó
el muro de Berlín y las economías de Europa del Este empezaron a caminar, a transitar esas economías de otro tipo, no capitalistas plenamente, pero economías que tienden hacia el mercado, ¿no? Y se les llama economías en transición. Algunos de los técnicos del Banco Mundial tuvieron que viajar a esos países. Yo tengo una exalumna, Sonia Plaza, que me contaba que ella viajó a algunos de estos países de Europa del Este a enseñarles a personas ya mayores, de 40, 50 años, cómo trabajar con costos. Cómo trabajar con costos para fijar precios adecuadamente. No sabían en los países socialistas o de Europa del Este o de economía centralmente planificada que jugar costos-precios, porque los precios estaban definidos y controlados por el plan. Entonces, primer tema, los precios en los mercados sí responden a situaciones de escasez, de oferta y demanda, a tamaños de negocio, y evidentemente cuando esos precios se intentan controlar desde el poder político, desde el gobierno, y se fijan, pues si la demanda y el mercado considera que ese no es el precio real, los mercados paralelos, aunque el Estado diga lo que diga, los mercados paralelos van a existir y van a generar precios más cercanos a lo que el mercado supone en la realidad, el precio que hay que pagar por ese producto. Pero además, el estar en una empresa pública, una serie de elementos burocráticos y con normas y procedimientos estatales, que no es la tarea de un Estado hacer empresa, como piensa yo Perú Libre y el señor Cerrón, que es su ideólogo. Entonces, lo que ocurre es que como no saben hacer eso, porque es el Estado el que va a resolver cualquier problema, entonces lo que pasa es que las empresas públicas terminan en situaciones de déficit y en situaciones de tremenda ineficiencia, que tiene luego que pagar el propio Estado, es decir, nosotros los contribuyentes, porque de otra manera esas empresas. Y entonces, esta situación de la existencia de mercados paralelos, de buen manejo de costos con precios, teniendo los márgenes de ganancias razonables, en fin, no ocurre cuando se trabajan con esquemas estatales, con empresas estatales, ¿no? Es lo que pretende hacer Perú Libre si gana el señor Castillo. Es decir, en el mundo ya se demostró que eso no funciona. En el Perú también. En los años 70 y aún en los 80, durante 2 décadas, hubo empresas en el sector minero, todavía el gas no estaba en proceso de descubrirse, por lo tanto, si no, también habría habido una empresa del gas estatal, había empresas estatales en las comunicaciones, había empresas estatales en el sistema financiero, había empresas estatales en la minería, en suma, en toda la economía. El Estado hacía las veces de la inversión privada, cosa que no puede hacer, no sabe hacer, no debe hacer, no es su tarea, ¿no? Pero lo más grave es que cuando estas empresas y este deseo de hacer empresa a través del Estado y con fondos del Estado no funciona, al final todos tenemos que pagar las cuentas, los déficits. No pueden mantenerse los subsidios eternamente porque los subsidios salen del presupuesto público y el presupuesto público depende de que hayan ingresos y esos ingresos dependen de que haya tributos o de que haya endeudamiento, pero para que haya endeudamiento y haya tributos la economía tiene que marchar bien y tiene que ir en crecimiento. Y eso no se puede hacer si no hay inversión. No hay inversión fundamentalmente privada, pero la inversión privada, si hay controles y subsidios y estatismo, se va. Y entonces bajan los tributos, no te quieren dar la deuda, te la quieren dar a un costo muy alto que no puedes pagar luego. Es decir, se produce un círculo vicioso. ¿Para qué entrar en eso? Ya sabemos cómo funciona. Así es que miremos los precios, los costos, los mercados, tienen una lógica. Le guste o no, nos guste o no, no se pueden manejar ideológicamente, políticamente, no se pueden manejar demagógicamente. Los mercados no perdonan esa situación. Otra cosa es que los estados tienen que cumplir su tarea para que haya menos pobreza, para que haya una mejor distribución del ingreso. Pero eso no se hace destruyendo la casa. Es decir, si tú estás construyendo una casa y la casa todavía no está dándote las condiciones adecuadas, pues lo que tienes que hacer es seguir construyendo los pisos superiores,
mejorar las condiciones de la casa, pero no tumbarte la casa en la parte que ya construiste y estaba bien. Porque cuando se habla que hay que cambiar el modelo económico, aparentemente nada está bien. Eso no es cierto. Hay estabilidad económica. Y eso es bueno para todos los peruanos, no solamente para unos, para todos. Estabilidad económica significa, por ejemplo, que la inflación es menos de 3% al año. ¿Por qué te importa a ti que haya inflación baja, la más baja, una de las más bajas de América Latina en el Perú? ¿Por qué te interesa? Porque si no hay esa estabilidad y la inflación empieza a trepar, todo, tu sueldo, todo, las ventas, todo lo que se hace con dinero termina, digamos, en una situación absurda, donde el dinero ya no sirve porque permite, aunque diga lo que diga el billete, solo compra una parte pequeñita de lo que podías comprar antes de la inflación. La capacidad de compra del dinero se pierde. Y eso es bueno, tener una inflación baja. Aquí en el Perú ha habido inflaciones de 3 dígitos, hiperinflaciones, incluso mayores. En el día, los precios iban cambiando, subiendo de hora en hora, antes de 1 hora por minuto, y se envilecía la economía y se generaba unas distorsiones y todos perdían. Nadie gana con la inflación. Y la inflación solo ocurre cuando hay desfase entre oferta y demanda, producto de un déficit fiscal inmanejable o de una maquinita, aquí le llaman maquinita, de una oferta monetaria que no corresponde a la realidad del crecimiento económico necesario. Y hemos avanzado en la estabilidad, hemos avanzado en un manejo responsable de las finanzas públicas, razón por la cual hemos reducido el endeudamiento como porcentaje del producto y por eso, entre otras cosas, nos han dado el grado de inversión, que es una categoría que permite que podamos prestar con menos riesgo país, con menos tasa de interés, y nos damos el lujo, un lujo para el Perú que se merece, de emitir bonos soberanos en soles a periodos largos, emitirlos acá, en Perú. Eso es el endeudamiento que ahora tenemos. El endeudamiento no es ahora con grandes bancos, capitalistas, gobiernos abusivos. No, 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 no. Quitando los adjetivos, el endeudamiento es con ciudadanos de otros países que tienen fondos mutuos, que invierten en bolsas y que tienen carteras de inversión que encargan que de alguna manera se diversifiquen. Y una parte viene a Perú porque es grado de inversión. El grado de inversión lo perderemos el primer día que hagamos alguna de las cosas que se están diciendo que se van a hacer con mayor presencia del Estado, empresas estatales, no cumplimiento de los contratos, etcétera, etcétera. Hemos ganado también con un Banco Central autónomo, independiente, en buena parte responsable de esta inflación baja y de unas reservas internacionales que nos permiten una tranquilidad y un tipo de cambio que normalmente está bastante estable y muy por debajo de otros tipos de cambio. Y si ahora está subiendo el tipo de cambio, eso es solo una pequeña señal de lo que será la economía y la economía mundial con respecto a Perú si sube un gobierno como el que pretende el señor Castillo y Perú Libre. El tipo de cambio ya se disparó, solamente porque las encuestas están mostrando que hay una brecha a favor del señor Castillo y en contra de la señora Fujimori. ¿Se imaginan lo que va a hacer si el señor Castillo gana? Ustedes dirán, eso no me importa, te tiene que importar. Porque ahora en este mundo globalizado, ya las cosas que afectan a uno nos afectan a todos. Si el Perú retrocede, porque es un retroceso, sería un retroceso con ese tipo de políticas, pues nadie en el mundo nos va a dar un céntimo, o nos lo va a dar con un costo carísimo, que nuevamente los peruanos tendríamos que pagar en algún momento, como pagamos en los 80 la deuda que se concertó con poca responsabilidad en los 70, como tuvimos que pagar en los 90 el costo del terrorismo en los 80 nos afectó. No debemos olvidar estos temas y para los más jóvenes que no lo han vivido, pregunten a sus padres. Pregunten a sus padres y a sus abuelos, lean lo que ocurrió en esos años y no se dejen sorprender. Porque ahora hay discursos muy bonitos aprovechando las circunstancias difíciles que vive el Perú, pero que nos pueden llevar a la ruina económica y al desastre social, porque finalmente, si la economía entra en trompo, ¿no? Si la economía entra en crisis y pierde esto que ha ganado,
solo por ideología, solo por esta situación de cólera, de enojo, pues entonces todos perderemos. Y lo más grave, estas personas que están insinuando o llevando o incitando este tipo de cambios negativos, pues todos se irán o estarán allí, pero el pueblo peruano en su conjunto, el pueblo peruano, los más pobres, perderán y perderemos todo. Y eso no queremos. Muchas gracias.